Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy les traemos un tema exquisito nuevamente, donde vamos a entender en qué consiste, por qué se da la idolatría y los estragos que promueve esa idolatría, ¿verdad? Y lo vamos a explicar en clave de parábola mesiánica, con la que vamos a terminar con un testimonio, pero primero vamos a tomar de las Escrituras para situarnos en lo que es la idolatría, por qué se da, qué paso sigue y dónde va a acabar esa idolatría, ¿verdad? Van a acabar entendiéndolo muy bien. Y primero vamos con Éxodo, Shemot 23:2, tomamos como fundamento la preciosa Torá, que dice así: aquí es donde se empieza a dar la idolatría más desviadora, más desviante, más perversora. Porque hay otra clase de idolatría que es obvia, que va en relación con las imágenes, con adorar imágenes, lo que antes eran terafines, lo que hoy son escayolas, vírgenes, santos, etc. Eso es más obvio. Pero aquí es donde se empieza a torcer la gente hacia una idolatría que acaba pervirtiéndolos totalmente. Está escrito en la Torá, en Shemot, Éxodo 23:2, que dice así. 23:2. Dice: la preciosa Torá, la palabra de poder, la palabra que siempre nos alumbra y nos instruye, sea cual fuere el tiempo, porque está hecha para eso, para prevalecer sobre el tiempo, para que venzamos, ¿verdad?, al mundo con la preciosa Torá, igual que lo venció nuestro patrón Yahshua HaMashiach. 23:2. No te dejes arrastrar al mal por la mayoría, ni declares en un proceso siguiendo a la mayoría en contra de la justicia. Aquí se empiezan a desviar aquellos que no se desvían hacia la adoración de imágenes, se desvían al culto de la mayoría, a procesar según la opinión de la mayoría, no en justo juicio, sino en contra de la justicia, siguiendo a la mayoría, ¿verdad? Y hoy más que nunca, ¿por qué? Porque si el mundo entero yace bajo el poder del maligno, no te puedes guiar por la mayoría, ahora menos que nunca. Entonces, no te dejes arrastrar al mal por la mayoría. Por eso se ha dado el inicuo. Por eso el inicuo está en boca de todos, yaciendo en poder del maligno. El inicuo está hablando por la boca de todos la misma cosa, la misma mentira, el mismo encierro. Entonces todo viene a pervertirse, se pervierten, empiezan a pervertirse por lanzarse a procesar justicia, pero no en justicia, sino a favor de la mayoría, siguiendo a la mayoría en contra de la justicia. Tremendo, ¿no? En contra de la justicia. Y eso lo hicieron con el Mashiach. Le dijeron: más vale que un hombre perezca que no que toda la nación lo haga, ¿verdad? Y aquí, si hay un hombre que sea íntegro delante de Elohim, más vale ir a la mayoría que cree en un Dios, aunque sea un Dios falso, más vale que salgan ganando la mayoría, ¿verdad? Y la salvación esté para la amalgama, para lo masificado, y no sea para el hombre íntegro, aunque sea profético, aunque sea el hombre profético. Pero como es uno nada más, pues ahí está, dejado de la mano de Dios, como se dice, ¿verdad? Siguiendo a la mayoría, en contra de la justicia. Pero hay un Elohim que defiende la causa justa y que no permite que su hijo se quede en el olvido. Aunque su hijo sea justo y esté solo, lo va a defender en contra de la mayoría, aunque la mayoría sea el mundo entero, yaciendo en el poder del inicuo y yendo en contra de la justicia, de la Sedaká. Entonces damos un salto, pero van a ver ustedes que está estrechamente relacionado en la Buena Nueva de Juan 9:41. En el capítulo 9, verso 41 de la Buena Nueva de Yohanan, Juan,
Por eso dice nuestro Mashiach, como se van por la mayoría y juzgan según la mayoría, y está de moda decir todos somos uno, ¿verdad? Todos somos uno en el error, en ir contra la justicia, ¿verdad? Claro. Se les hace duro pensar que están todos condenados. Más fácil es pensar que los que están condenados son ese puñadito que está despierto, en pie sobre el monte de Sión, ¿verdad? Entonces Yahshua le respondió, 9:41 de Yohanan, Juan, si fuerais ciegos, si no hubiera una justicia declarada por los justos, por los sadikim, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. El pecado de iros con la mayoría e idolatrar a la masa. Opinar según la masa, vivir según la masa enfermiza. Y vámonos a Apocalipsis, al último libro de la Biblia, de la Torá, donde nos vamos a enterar de en dónde acaba esa idolatría que se empieza a desviar para tratar el juicio conforme a la mayoría y no conforme a la justicia, a lo que es, a la emet, a la verdad, sino siempre pensando a través de la mayoría, de esa mayoría echada a perder ahora más que nunca, por ese inicuo globalizado. 9, 10 del libro de Apocalipsis dice, tendrá que beber, 9, dice, un tercer ángel le siguió diciendo con fuerte voz, si alguno adora a la bestia, esa bestia que es pura amalgama, pura masificación, masa enfermiza, inicuo, globalizado, si alguno adora a la bestia y a su imagen la están adorando ahora, y el aliento que le ha insuflado a la imagen, por medio de prodigios engañosos, hace hablar la televisión, imagen de la bestia, imagen se le dio que soplase, que insuflase sobre la bestia, ¿verdad? Para que hiciese matar a todo el que no la adorara, ¿verdad? De eso ya tenemos tema preparado, pero tienen que pasar cosas para que lo prediquemos. Pero lo dejamos ahí, esbozado siquiera. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca de la mentira, pandemias que no son, cosas que no son, aunque todo el mundo las diga, pero como todo el mundo las dice, se van a favor de la mayoría, y ahí es donde se pierden, ahí es donde idolatran, ahí es donde se producen los estragos de la idolatría que llevan a estos estragos, que es que vas a acabar en las manos del Elohim viviente y no para bien. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente y su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Elohim. Después de beber el vino del furor de la fornicación, de la masificación, del inicuo, ahora tiene que beber del furor de Elohim, que está preparado, puro, este no es mezclado, este es puro, en la copa de su ira, de la ira de Elohim, nada menos. Eso es lo que les espera a los que se van con la mayoría. Ahora, 19:20 de Apocalipsis, y ya vamos a pasar a la parábola mesiánica, al testimonio que vamos a llevarles hoy. 19:20 de Apocalipsis dice, vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y su ejército. Ahora, pero la bestia fue capturada. Toda esa masificación, amalgama, se sienten fuertes, se sienten que todos son uno, se van a la opinión de la mayoría. Si todo el mundo dice una cosa, ellos la repiten porque no quieren quedarse fuera, y como no quieren quedarse fuera, no entran a ser diferentes, a ser los escogidos, a ser los que resisten de pie sobre el monte de Sión. Entonces,
La bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado al servicio de la bestia los signos con que seducía. Y la mayor seducción es que son mayoría. Esa es la mayor seducción para un perverso, para un pusilánime, para un afeminado. A los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban, se creen todo lo que les echan por la imagen insuflada que hace hablar la televisión. No se lo pierdan. Ahora, pasamos a la parábola mesiánica que queremos llevarles en el día de hoy. Vamos a estar viendo algún otro texto, pero vamos a entrar ya en la parábola mesiánica que vamos a llevarle hoy. Quien no tenga la suficiente formación en nuestro ministerio para dilucidar de lo que le vamos a hablar, contémplelo todo esto como una historia mitológica. Igual que ha leído usted sobre los dioses paganos, pues extrapólelo para extraer una verdad, una emet que les vamos a mostrar al día de hoy. Y la verdad va a ser los estragos de la idolatría, lo que la idolatría puede hacerle incluso a una familia que se ama, ¿verdad? Dios era el séptimo hijo de una familia gitana. Los ancianos corrompidos no tenían monarca. Los ancianos corrompidos de esa etnia gitana no tenían monarca, no tenían rey, pero sin embargo llamaban príncipe a un cantante homosexual. ¿Por qué? Porque era reputado y salía por la imagen insuflada de la bestia, ¿verdad? En sus tiempos, en los 70, los 80, los 90, ¿verdad? Entonces le llamaban príncipe. ¿Por qué? Porque eran ancianos corrompidos. Y entonces le llamaban príncipe a un cantante homosexual, el príncipe gitano, nada menos. Y aparte, en la familia, al joven Dios nunca le escucharon, ni mucho menos lo tuvieron como príncipe, ni como rey, ni como monarca, ni como nada. Al homosexual sí, porque salía por la televisión. Tenían esa idolatría, la imagen de la bestia, la adoraban, ¿verdad? Entonces, al joven Dios nunca le escucharon porque tenían otro Mesías. Tenían muchos Mesías, tenían muchos dioses, pero la vacante del Mesías no podían entender que era el séptimo hijo de esta familia gitana, ni en su propia familia, porque tenían otro Mesías. Para ellos, el Mesías de esa familia era un sacado del mar de Barcelona, que era el primogénito de esta familia gitana, que vino a ser este primogénito. Para ellos era, pues eso, un Mesías, porque fue rescatado de las aguas en el mar de Barcelona, se cayó a un puerto y su padre lo rescató, lo sacó de las aguas. Ese sacarlo de las aguas le hizo que lo entendieran al primogénito como Mesías. Mesías, Mashiach, significa sacado de las aguas. Bueno, pues vino a ser ese supuesto Mesías de esa familia. Vino a ser un cazamoscas pentecostal que se creía en un videojuego, que echaba mano así de las moscas cuando oraba por encima de las cabezas de las personas, un cazamoscas pentecostal más, menospreciador y tramposo, y como ejemplo para esa vida de tramposo y de menospreciador, pues una vez coincide con el joven Dios y estaban juntando leña y le hace ver a la familia que el joven Dios, el séptimo hijo, estaba disimulando acarrear leña cuando de verdad lo que estaba haciendo es no trabajar. Es decir, le saca el testimonio que estaba haciéndolo para disimular. El séptimo hijo, el primogénito, que era el mayor, le hace ver al resto de la familia que estaba disimulando para no trabajar el séptimo hijo, el joven Dios. Entonces, siempre quería trampear, menospreciar y elevarse él como lo que no era, como ese Mesías que no era, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es verdad que fue rescatado de las aguas y eso es lo que engañaba al resto de la familia, pero en verdad era un cazamoscas, iba a ser luego un cazamoscas pentecostal, ¿verdad?
Entonces, era por supuesto servil, este primogénito, un servil, a lo que le mandaban hacía, lo que le mandaban no se paraba a pensar si era justo o injusto, y entonces, por ejemplo, cuando la familia le mandaba amenazar a la abuela, cuando la abuela tenía problemas con la madre de este primogénito, que era la madre también del joven Dios, pues cuando la abuela ya en su desvarío de achaques de viejas y todo eso, pues en lugar de atraerla con amor, le amenazaba, mandado por los padres, sobre todo por la madre, diciendo que se iba a buscar lo que no tenía, ¿no? En una desazón y en una falta de amor, pues muy considerable, ¿verdad? Entonces, pero era todo porque quería destacar como lo que no era, un Mesías dentro de la familia, referenciado como Mesías, pero que él sabía que no era. Entonces, o también amenazó al joven Dios cuando el joven Dios, el séptimo hijo, salió con una no gitana. Cuando salió el joven Dios con una no gitana, le amenazó e incluso por poco llegan a las manos. Él y el otro mayor, los dos mayores, se llevaron aparte al joven Dios, lo intentaron reconvenir y un poco más y acaban peleándose con las manos. Entonces, y esto lo hizo cuando precisamente ese primogénito regresó de donde se iba a ir con la mujer que amó, que era una no gitana, precisamente también, renunciando al amor de su juventud. Regresó porque lo llamó el padre, y como el padre lo llamó y él era un pusilánime, pues volvió con el rabo entre las piernas y renunció al amor de su juventud. Y acabó con una mujer que al principio pegaba porque no quería. Bueno, y así tuvo a los hijos. Bueno, y volvió entonces al seno de papá, renunciando al amor de su juventud, que no era gitana, y por eso no la querían, ni por una ni la parte de los papás, ni la parte tampoco, por lo visto, de la muchacha. El racismo típico, ¿no? Entonces volvió al seno de papá porque no se atrevió a dejar la idolatría de este primogénito, y por eso nunca fue Mesías ni pudo serlo, porque no se atrevió nunca a dejar la idolatría del papado gitano. Y ahora nos vamos a Bereshit 12:1, que hay que renunciar a los papados, si no, no sales nunca, ¿verdad? No sales nunca. Por eso Yahweh dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y ahí es donde empiezan las promesas. Si no se sale del papado, de la limitación, ¿verdad? Pues entonces Elohim no puede trabajar contigo, y por mucho que te tomen como Mesías, no llegas a serlo nunca, ¿verdad? Acabas siendo un cazamoscas más pentecostal. Entonces no se atrevió nunca a dejar el papado gitano. Cuando llega la ocasión de que una de las hermanas de este también, que tomaban como Mesías en toda la familia de este primogénito, una de las hermanas se pone muy malita, y había sido el látigo flagelador porque lo flagelaba continuamente del séptimo hijo, del que sí era Mesías, y ahora vamos a ver, del Dios. Entonces, cuando la hermana se puso malo, que fue el castigo en vida del séptimo hijo, el séptimo hijo sí oró por ella, ¿verdad? Y porque era una operación a vida o muerte. Se hincó de rodillas delante de los dos hermanos mayores, se hincó de rodillas, y los dos hermanos mayores permanecieron indiferentes cuando supuestamente la amaban más, porque no tuvieron problemas con ella, y el que sí tuvo problemas, que fue su látigo en vida, fue el séptimo hijo sí se arrodilló intentó interceder por su hermana mayor, de las mayores. Entonces, los idólatras son embusteros, y el embustero no ama a nadie, a la postre. Por eso no oraron por la hermana, porque en verdad no creían en nada, son idólatras y son embusteros. Si no les da una reputación o una oración, ahora espérense ustedes
que hubiera sido una reunión de pastores o hubiera habido mucha gente de testigo. Entonces sí hubieran orado para exaltarse de lo bien que oran y de lo bien que interceden por uno o por otro, ¿verdad? Si hubiera habido testigos, pero como no lo sabía, que no estaba nada más que el joven Dios y ellos, pues por eso no oraron ni se molestaron lo más mínimo, aún por su hermana que se estaba muriendo prácticamente. Entonces, los idólatras son embusteros y el embustero no ama a nadie. Se inventan figuras familiares, se las inventan. Se inventan las figuras. Y se las inventan las historias familiares basados en distorsiones mentirosas, distorsiones que no son, leyendas que no responden a la verdad de los hechos, de las cosas, ¿verdad? Entonces se creen los mejores para sobrevivir mentalmente, por eso se creen los mejores, porque intentan sobrevivir mentalmente, porque saben que todo lo que tienen son mentiras, falseadas, distorsiones mentirosas, idolatrías familiares que se hacen, figuras que no son, porque luego no hay hechos, ¿entienden? Se las inventan todas. Entonces, el Mesías de la familia, este primogénito, fue otra ramera que nunca salió del papado de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y su unción como Mesías nunca se produjo porque fue sacado de las aguas, toda la familia lo tomó como Mesías, pero su unción fue una unción religiosa que lo llevó a ser un cazamosca pentecostal. La unción religiosa del primogénito fue ser puesto, fíjense la unción religiosa que tuvo a lo postrero, ya cuando ya se decidió a predicar la palabra, después de haber dado tumbos y no tener llamado nunca, y su unción fue totalmente religiosa porque fue puesto por un hombre que adulteró, el pastor que lo levantó a él, adulteró con la mujer de su hijo. Entonces imagínense ustedes la unción que tenía el primogénito, el cazamosca pentecostal. Fue levantado por un hombre que adulteró con la mujer de su hijo. Imagínense el llamado que tenía. La unción, sin embargo, del menospreciado séptimo hijo, siempre menospreciado, fue directamente hecha por el Mashiach con 21 años. Con 21 años Elohim tocó su corazón en medio de un culto evangélico, pero que él elevó su corazón, vio ahí lo que precisaba ver, un corito de varias etnias alabando al Todopoderoso, y entonces ahí se elevó y Elohim tocó su corazón de una manera que todos fueron testigos. Entonces ahí sí se produjo una unción de verdad, porque el aceite se derramó desde la coronilla hasta la punta de sus barbas por sus vestiduras. Y esto es así, esta fue una unción que sí fue una unción emet, una unción de verdad hecha desde el mismísimo cielo por el mismísimo Yahshua HaMashiach, como luego se fue demostrando. Y esto fue con 21 años. Entonces, el primogénito molestaba al alma justa de su hermano, por ejemplo, cuando estudiaban los dos, y estudiaba los dos porque todavía no había despertado el séptimo hijo, el joven Dios, todavía no había despertado lo que es. Por eso estudiaban juntos algunas veces dentro del entramado evangélico, antes de que el joven Dios despertara a la Torá y despertara a Yahshua HaMashiach. Entonces molestaba al alma justa de su hermano, del séptimo hijo, el primogénito molestaba a su hermano, estudiando Isaías junto con el otro hermano, uno de los hermanos menores, llamándole Payo Isaías. Payo viene de payaso, y payo es todo aquel que no es gitano, según el fariseísmo gitano. Y entonces le dice, vamos a ver dónde está el payo Isaías, buscando el texto, el verso del libro de Isaías, para que el otro hermano le riera la gracia y el nuevo Dios, el Dios séptimo hijo, se ofendiera y sintiera mal, como siempre, por el racismo, y como sabían que eso le ofendía, por eso saltaban con esas. Entonces, pero el caso fue que la familia entera siguió a la ramera primogénita. ¿Por qué? Porque eran todas rameras idólatras, ¿verdad? Y como eran idólatras, no respondían ni siquiera ante los hechos que en este siglo son sobrenaturales delante de Elohim. Son de un arrojo y una valentía
que se hablará de ellos por la eternidad, como por ejemplo cuando el joven Dios puso al psiquiatra Faraón de su tiempo, el psiquiatra, uno de los faraones de su tiempo, un psiquiatra al que le entregaron su misma familia, al joven Dios, al séptimo hijo, le entregaron y el joven Dios puso a ese faraón en su sitio. Ahora, la familia entera temió por el arrojo del muchacho, los hizo temer, ¿verdad? Los hizo temer a ver por dónde salía el psiquiatra. Pero sin embargo no temieron por entregar a su propio hijo o a su propio hermano a una psiquiatría que toma de su papado psiquiátrico, la psiquiatría toma de su papado psiquiátrico, que es Sigmund Freud, adorador del diablo, ¿verdad? Y esto lo saben y sin embargo lo hacen, ¿verdad? Y esto después de que el joven Dios, sabían que el joven Dios había desatado los 7 sellos del libro de Apocalipsis y que había desvelado toda la verdad y que ya sabía quién era, el cordero como degollado, que había abierto los 7 sellos y que había estado de pie sobre el monte de Sión. Cuando sabían esto, sin embargo, lo volvieron a entregar a Faraón, psiquiatra, y el joven Dios le dio testimonio al psiquiatra de tal manera que ellos temieron por la familia, porque el joven Dios le habló con un arrojo inconmensurable al psiquiatra y le dijo que se fuera buscando un trabajo porque la psiquiatría, como adorador del diablo que era, iba a desaparecer pronto, más pronto que tarde. Entonces ni siquiera el valiente testimonio del joven Dios al psiquiatra, pactador del diablo, conmovió o inspiró a la bíblicamente idólatra familia. O sea, es la idolatría de toda la vida. Son idólatras que tienen formación bíblica, por eso son idólatras, ¿verdad? Así que ni siquiera el valiente testimonio del joven Dios al psiquiatra, que le habló con ese respaldo y con esa firmeza y confianza en el Elohim verdadero, los conmovió lo más mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran una familia de idólatras. Entonces, una vez más, al papá y a los hermanos del joven Dios solo les faltó chupársela para agradecer a aquel mastodóntico y sanbernardiano perro hombre de bata blanca psiquiatra que el joven Dios de bata blanca que el joven Dios para que el joven Dios siguiera o para intentar hacerle ver que pese a que había abierto los 7 sellos, pese a que ya sabía quién era en el plano profético de todos los tiempos, el joven Dios, el séptimo hijo, a la familia solo le faltó chupársela a aquel San Bernardo psiquiatra para que el joven Dios siguiera pudiéndose perder entre nada para no llegar nunca a lo que era, ¿verdad? Por eso al final el primogénito le dijo, pensábamos que era otra cosa, antes de que el joven Dios supiera quién era y supiera que estaba abriendo y que había abierto los 7 sellos. Dice, nos pensábamos otra cosa, dando a entender que ya se iba a quedar dando vueltas y no iba a averiguar nunca quién era, ¿verdad? Entonces, para que siguiera sin saber el joven Dios, el séptimo hijo, que era un Dios, y entonces se le mantuviera siempre bajo mínimos. Esa era la idea dentro de la familia, aunque una parte de la familia sabía que lo iba a hacer y se excitaba, casi rayando la homosexualidad, sabiendo lo que era el hijo, lo que era el hermano, que era un Dios, ¿verdad? Pero intentaron mantenerlo bajo mínimos, ¿verdad? Con esa medicación, con ese perderse sin saber quién era, sin saber lo que estaba haciendo, lo que había hecho, de desatar los 7 sellos y de perderse cuando estaba escrito en la Biblia lo que estaba haciendo el hermano, el séptimo hijo. Entonces, a fin de que se le mantuviera bajo mínimos, incluso después de abrir los 7 sellos. Esa es la maldad y esa es la idolatría y lo que hacen los estragos, el estrago que hace la idolatría. Aún a su propio hermano lo venden a un San Bernardo
psiquiátrico, los mismos, la familia cristiana, lo venden a un pactador con el diablo y lo venden porque temen a la mayoría y juzgan según la mayoría y se van a perder con la mayoría que yace en poder del inicuo, en poder del maligno. Y entonces hasta aquí esta parábola mesiánica y este repaso por lo que son los estragos de la idolatría. Decir que, ¿qué puedo añadir más? Cualquiera que vea en esto una conexión de hacer mal a nadie, no se equivoquen. Esto ante todo es para mostrar los estragos de la idolatría, ¿verdad? Y yo en lo que a mí respecta, pues le tengo afecto a mi familia porque he compartido mucho con ellos, mucho, y por ejemplo a mi padre le tendré siempre en cuenta que cuando estaba en esa transición de volver o no volver a volcar todo mi corazón, todo mi lev en Elohim, en vista de ese sitio que me llevó a entrenarme y me llevó a ser el cordero como degollado, ¿verdad? Con aquel episodio en el que todos se ciñeron sobre mí para intentar que no despertara nunca precisamente y sabiendo lo que era matarme desde el nacimiento, ¿entienden? Pero yo sé que lo mejor de ellos sabían lo que iba a hacer y sabían y quieren y querían que yo llegara a lo que he llegado, y yo sé que eso es así. Por eso mi padre me decía para que volviera cuando yo ya incluso después de aquello me puse a fumar con unos 28 o 30 años y yo le dije, es que papá, yo si me vuelco en el Elohim es con todo mi corazón, dando a entender que podía acabar en lo mismo, ¿verdad? En que todos se conjuraran contra mí para que no llegara nunca, ¿verdad? Y entonces él me animó y me dijo que sí, que tuviera la fuerza de poner todo mi corazón en Dios, en Elohim. Y así lo hice. Y él fue un apoyo para que yo consiguiera eso, ¿verdad? Así que aunque no hay ninguna mala intención, ni ningún rencor, simplemente es para mostrar los estragos de la idolatría, basándome por supuesto en experiencia real. Esto lo sabe todo aquel que está al tanto de nuestro ministerio, pero sobre todo para mostrar lo que es los estragos de la idolatría, más que por supuesto sin querer hacer daño a nadie, sino para mostrar los estragos de la idolatría, una familia que se ama pero que se deja llevar por la opinión de la mayoría y se deja llevar por el Dios de la mayoría, y por eso caen en esas idolatrías, ¿verdad? Pero ahí están las cosas y ahí están los hechos prodigiosos de Elohim para que hagamos teshuvá, nos arrepentamos y la historia sea bonita, así como fue bonita la historia de Joseph y sus hermanos, ¿verdad? Que todos se abrazaron y disfrutaron en la presencia de nuestro Elohim, ¿verdad? Con su hermano Joseph. Así que hasta aquí. Si a alguno le ha causado ampollas, pues esto es así y la verdad ha sido así siempre, y así se ha mostrado la magnificencia y el poder de Elohim siempre, utilizando a sus siervos, a lo vil y a lo menospreciado, para asombrar al mundo y para deleitarse con sus siervos, con sus hijos, ¿verdad? Disfrutar en ellos, disfrutar dice, para gloria mía los he creado, ¿verdad? Para esplendor mía. Así que los formé y los hice, dice. Así que, shalom a todos, besos y abrazos, gracias por las suscripciones, por los me gusta, y tengan mucha shalom en este día. Entonces, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom, besos y abrazos. Shalom.